La UIAF publicó esta mañana la información financiera de Gustavo Petro, presidente de Colombia, que lo había pedido, quería que su información se hiciera pública para conocer detalles de su vida financiera. Esta es parcial porque es hasta el año pasado, incluye, eso sí, todos los movimientos que había hecho mucho antes de que su nombre fuese, digo, el del presidente Pedro Felipe, fuese incluido en la lista Clinton, con algunas revelaciones. Pues la verdad de que tiene una vida financiera relativamente normal el presidente Petro según la UIAF. No hay allí grandes revelaciones. Marcela Peña. Néstor, buenos días. He publicado mis cuentas desde el 2022 hasta la fecha y quisiera que fuera desde más atrás para que no quede duda de mis ingresos. Es lo que tiene hasta mañana el presidente Gustavo Petro, que como usted bien lo indica, pidió desde el fin de semana que se publique toda su vida financiera. Todo esto en medio del escándalo por los artículos sobre la lujosa vida de Verónica Alcocer, su ex esposa en Suecia, y también sobre el debate en torno a la compra de aviones Gripen. En uno de esos trinos del fin de semana había dicho que, dada la grosería del presidente Trump de integrarme a mí y a mi familia a la lista Clinton sin que ninguno sea narco o tenga relaciones con narcos, he decidido que toda mi vida financiera, larga pero frugal, se publique, que la UIAF publique mis cuentas desde que se creó la entidad y, como no, apareció un informe que va desde el 1 de enero del 2023 a mediados de junio de este año, es decir, unos 4 meses antes de la inclusión del presidente en la lista Clinton. Resume la existencia de 11 cuentas de ahorro a nombre del presidente Gustavo Petro en bancos como el Banco Agrario, BBVA, GNB Sudamérica, Scotiabank Colpatria y Confiar Cooperativa Financiera. Se identificaron 36 entradas, es decir, pagos de salario por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que suman en total 1.124 millones, en promedio entre 26 y 48 millones de pesos por mes. Se detallan además retiros por 496 millones de pesos, estos retiros sin tarjeta. No los hizo todos el presidente Gustavo Petro, algunos los hicieron mujeres de confianza del presidente, como Jesucita Quirós, quien fue su secretaria desde que era congresista, Laura Sarabia, quien primero fue su mano derecha en presidencia y hoy es embajadora en el Reino Unido, y Angie Rodríguez, actual directora del DAPRE. Se resumen retiros en cajeros electrónicos por 258 millones de pesos y compras por 102 millones de pesos, algunas de ellas en marcas de lujo, por ejemplo, Prada en Emiratos Árabes, Louis Ferró, Gucci, Le Bon Marché, Ralph Lauren, entre otras. También gastos en Holiday Inn de Múnich y la entrada al Circo del Sol. En el periodo de análisis se identificaron además transferencias, 41 en total, por 321 millones de pesos. Esas transferencias incluyen a Ingrid Carolina Plata Navas, esposa del empresario santanderiano Dalilo Romero. También aparecen Gregorio Sergio Melo Romero y Nelfi Melo Morales, que es secretaria en el Departamento Administrativo de la Presidencia. Entre los pagos reportados por el presidente también están los pagos de impuestos y los abonos al pago de su crédito hipotecario de la casa que tiene el presidente en Chía. Gracias, Marcela. Felipe, de todos estos gastos reportados por el presidente, descubiertos por la UIAF, que el presidente compre marcas de lujo a mí no me parece escandaloso, Felipe. Me parece, pues... Ni es nuevo. No, eso pues obviamente basta verle los zapatos, verle la ropa al presidente, que le gusta no exactamente la vida frugal, que es el adjetivo que él utiliza. Frugal, que es moderado y parco, no es tal vez la descripción. Pero de todos estos gastos que está reportando ante la UIAF, lo que más me sorprende es que el presidente Petro tiene medicina prepagada. Es correcto, paga Colmédica. Colsanitas, ¿no? ¿Colmédica o Colsanitas? No, creo que vi Colmédica. Sí. Pero a Ricardo Espina le puede echar una mirada. Colmédica. ¿Colmédica o Colsanitas, Marcela? Colmédica. Colmédica. Colmédica, eso es lo que aparece en el reporte. Es la misma mía, Felipe, ya tenemos algo en común, el señor presidente y yo. Estamos los dos en Colmédica, que es un buen servicio de salud. Pero fíjese, el presidente tanto que habla de la salud y claro, estamos en la misma orilla en temas de medicina. Pero además ahí faltan otros ingresos, Néstor. Por ejemplo, el pago de viáticos por viajes al exterior que se hace en efectivo. No es que se lo hagan a Petro exclusivamente. A todos los funcionarios públicos que viajan al exterior se les hace un pago. Eso no son pero gastos puede hacerse reservados. también consignación.
Pero, digamos, lo que queda claro es, Néstor, con esto de la medicina prepagada. Tengo entendido. Les dan efectivo. Les dan en efectivo. Entre otras cosas, el presidente Petro, cuando viaja, le debe quedar una plática importante, porque en los muchos viajes que va, se queda en las sedes de las embajadas. Entonces se ahorra el hotel, a pesar de que le dan viáticos para ese efecto. Pero Néstor, bueno, está bien. Lo que deja claro las cuentas del presidente Gustavo Petro es que él vive la vida de una persona de clase media alta colombiana, que paga los intereses y paga el servicio de deuda de su casa. Si usted se gana 60 millones de pesos mensuales, eso no es clase media. Ya quisiéramos... Bueno, media alta, dije media alta. Media alta, porque clase alta, digamos, son los multimillonarios del país, que de pronto ni viven acá. El presidente Petro es clase alta, en Colombia altísima, sí, Felipe. clase alta, entonces... además, de hecho, en el DANE, si usted lo mide con usted lo mide con los ingresos del DANE, pues estaría sin duda en el quintil más alto y en clase alta. No, pues pero claro, lo que hace es lo que hace la mayoría de personas en ese nivel de ingresos. Luis Ernesto, el mismo gobierno considera clase alta a quienes se ganan más de 10 millones de pesos. Claro, sí, y el salario del presidente le da, el salario del presidente y muchos años de salario de congresista le da claramente para estar en ese nivel de ingresos de los más altos de los colombianos. Y además hace lo que hacen todos los colombianos de ese nivel de ingresos, que es pagar, Aurelio, que es pagar una medicina prepagada. Pagar arriendo, los colombianos pagan sus propios transportes, tienen los gastos, o más bien no tienen los privilegios que tiene el presidente de la República, llámese Gustavo Petro o llámese como quiera ponerle el nombre usted. Bueno, pero la verdad, Felipe, la verdad de lo que acabamos de escuchar de los reportes de la UIAF, el presidente no tiene nada extraordinario. ¿No? Aquí no pero hay, está por lo menos en el percentil 98, tiene la vida ¿no? de una persona que gana muy bien, de asalariado muy bien pago, que al final de cuentas... Con buen patrimonio también. Tiene un buen patrimonio. Pero es que no toda la plata... En una propiedad del patrimonio. Pero no lo digo por el presidente Petro, no toda la plata ingresos, de quienes hacen cosas, y no estoy acusando al presidente Petro, pasa por los bancos. Se reparten maleticas, en bolsitas de plástico negras. Bueno, en fin, ¿no? Sí, no todo pasa por el sector financiero. De eso, Felipe, hay que opinar sobre lo que la UIAF aparece es el organismo del gobierno dedicado a estudiar la situación financiera de la gente, a ver dónde encuentra movimientos sospechosos. Y aquí de las bolsitas negras no dice Felipe. Por eso le digo, y no estoy acusando al presidente en este momento de que es que tiene plata, mala vida. No, es que hemos oído que en este gobierno, por ejemplo, Laura Sarabia transportaba platica en maletas. Sí. Y se perdió. Y eso sí, la UEAF no dice nada. De la y gente en algún momento vimos al entonces candidato al Senado o a la alcaldía, no sé, Gustavo Petro recibiendo platica en bolsitas negras. Entonces, esto de la UIAF es medio chimborrio. Bueno, Felipe. Pero de todas maneras, Felipe, no es de clase media alta. Está en el percentil por lo menos 98, o sea... Bueno, pero dicho... Pero eso tampoco... Aurelio, dicho que el presidente... No, pero estoy de acuerdo con ustedes, de clase pero un alta, tipo que ha vivido 30 años de la teta del Estado con esos sueldos, pues no va a ser de clase, de estrato 1, Tiene ¿no? un buen patrimonio. Fíjese usted que paga la AFC de la pero eso no está casa mal. esa tipo campestre donde está. No, está bien. Lo que pasa es que cuando se acuerda que decía Aurelio, que iban a llorar los 4.000 más ricos, Aurelio, ahí por ahí sí, está cerquita. para ser un señor de 60 y pico de años, creo que el presidente tiene 65 años, Felipe. Sí. Para tener 65 años. El presidente años, tiene 65, sí, por eso, cumple en abril 66. Años, pero yo no le veo misterio, lo Néstor. Que espera que usted tenga a alguien pues de edad del presidente. Que ha trabajado. Que es una casa, o sea, ni más faltaba que no tuviera derecho a tener una casa. Y yo no le veo misterio, Néstor, a que pague medicina. Yo no le veo misterio a que paguen medicina prepagada, es decir, como lo decían ustedes ahora, es lo que mucha gente, incluso si el sistema general de seguridad en salud funcionaba como funcionaba hasta que le metieron la mano, con demoras y todo, pero por comodidad, por acceso directo a especialistas y ese tipo de cosas, la gente que tiene un cierto nivel de ingresos en Colombia suele adquirir un plan de medicina prepagada.
para complementar también el plan del Sistema General de Seguridad Social. De modo que eso yo no le veo tampoco mucho misterio, y yo no creo en general que nosotros ni nadie tenga dudas sobre las finanzas del presidente Petro o el origen de sus recursos. Ahí es que cuando a él le da por hacer drama y decir que a él le gusta vivir con los pobres, ir a Nueva York a los barrios pobres y todo eso, eso es otra cosa que ya se vuelve un tema de coherencia, pero que por ahora a mí me tiene sin mayor cuidado y no le veo mayor problema a ese punto en particular. Pero Néstor, la pregunta señora, es la misma de la mañana. Con estas finanzas del presidente de la República, ¿cómo hace para girarle a su señora Verónica Alcocer, que nunca ha trabajado, para que pueda vivir con ese nivel de jet set internacional María Consuelo, en Suecia? Este informe de hoy de la UIAF corresponde a platas del presidente del año pasado. Pero es que ya está desde el año pasado allá. Entonces la pregunta es, si está en su propio apartamento, si está recibiendo clases de inglés, si está viajando por Europa de festival en festival y de evento en evento, ¿con qué recursos? Si el presidente ha dicho que no es por cuenta del erario, ¿cómo es esa economía familiar? Pues con los recursos de los amigos. Ella viajó, María ¿Cómo Consuelo? es esa economía familiar? A mí sí me parece el presidente que le gira, según aparece en este reporte, ¿no? Sí, pero le gira una chichigua como para vivir en Suecia, ¿no? Bueno, pero eso no le alcanza. Digamos. Con los... Bueno, yo no sé si le alcanza, no. No le cuánto alcanza, gana. se lo digo yo. Héctor, con los centavos Pues es que no le está sabemos cuánto girando a gana. doña Con lo que le gira al presidente no vive uno, difícilmente vive uno en Sopó. Nunca ha entrado, pero, la pregunta es de esas platas, ¿cómo hacen para pagarlas? O sea, yo sí creo que eso es una cosa medio milagrosa, o por lo menos muy rara. Lo de No, yo estoy de acuerdo en que hay una respuesta por conocer, que es, bueno, cómo son las finanzas de la señora Verónica Alcocer, que yo insisto, ella no es funcionaria pública y podría ampararse en eso para decir yo no tengo que responder esa pregunta, pero evidentemente pues es quien es, y sí tiene que responder la pregunta, y entre más se demore en responderla, pues claro que más se va a repetir la pregunta y más sospechas habrá. Entonces, pues el consejo que le debería dar alguna persona a ella y a su esposo, el presidente Petro, es entre más rápido respondan, mejor. No van a responder. Sobre eso, Felipe, tengo la siguiente duda. No van a responder, El presidente Héctor. Petro ha informado que doña Verónica Alcocer y él están separados desde hace rato. No sabemos la fecha en la que están separados. Pero doña Verónica Alcocer representó a Colombia como primera dama este año, claro, en el Vaticano en abril, cuando murió el Papa Francisco. Claro, ahí tienen un problemita que tienen que explicar, ¿no? Entonces, que no es esta fotografía, no estés en Suecia. Sí. En la fotografía, y es en junio de ella este año, del 2025, según nos ahí decía tienen que así. explicar cómo se pagó eso, si ya estaban separados, No, la si Cancillería, la mire, primera dama o oficialmente. la tercera. No, Felipe, la pregunta Ahí es más sencilla. ahí tienen un lío que explicar. Si estaban separados como parece que estaban, ¿por qué ella usurpó funciones de primera dama si estaban separados? Hay un documento de la Cancillería. Debió mediar un decreto, ¿no? Hay un documento de la Cancillería. Que no conocemos, yo por lo menos no conozco el texto de a título de qué se designó, porque no creo que necesariamente haya sido a título de primera dama. Sí, claro, Felipe, fue a título de primera dama. Mire, le iba a decir, hay un artículo de la página oficial de la Cancillería, es del 26 de abril de este año y se titulaba, y digo se titulaba porque estoy intentando ingresar, me imagino que debe ser una coincidencia. La página no existe, pero como regularmente deja rastros, dice: la canciller Laura Sarabia y la primera dama Verónica Alcocer se suman al funeral de su santidad el Papa Francisco. O sea, fue en condición de primera dama. Que eso le resuelve. Es que separación no es divorcio, efectivamente. Ella sigue siendo primera dama porque para que haya divorcio se necesita o sentencia de un juez si es por contencioso o por un notario si llega a ser de mutuo acuerdo. Ellos están sencillamente separados. Pero quiero decirle dos cosas muy breves. Uno, Estocolmo es una de las ciudades más caras para vivir en Europa junto con Mónaco. Pues se pregunta uno además pues cómo hace para comer y vivir el día a día y pagar los arriendos y los servicios y demás, más allá de más lo que le cuesta el arriendo del apartamento si es que no es comprado. Pero por otro lado, ¿es acaso o no es acaso, Néstor, la misma UIAF
cuyo presidente, cuyo director renunció hace apenas 3 semanas y que ahora tiene también como nuevo director el que es a su vez director de inteligencia. Sí, claro. ¿Y eso qué quiere decir? Néstor. No, pues a mí sí me llama la atención, porque entonces estas son cifras y cuentas del presidente y movimientos bancarios que entrega el hoy pues director sí, de la OIAF, luego de que el anterior salió en medio también de cosas tachan unos nombrecitos coincidenciales hace 3 semanas, y el director de hoy es también a su vez el director de inteligencia. Digo, a mí sí me llama Néstor, me parece escribe curioso. un oyente. Ok, señor. Néstor, me escribe un oyente de Estocolmo y me dice lo siguiente: un apartamento de 3 alcobas en un muy buen sitio en Estocolmo, como el que tiene la doctora Verónica, vale 18 millones de pesos semanales, el equivalente a 18 millones de pesos semanales. Por 4 semanas, 72 millones de pesos de arriendo mensual. Es el informe que me dan de Estocolmo del valor de esos $6.000. Pregúntele a su amigo en Estocolmo, a su oyente, si estamos hablando del centro de Estocolmo, que es donde dice el periódico L'Express en que vive doña Verónica Alcocer. Sí, yo le pregunté que en una zona $6.000 me parece un poquito caro el apartamento. Es decir, es una cifra sin saber las características del apartamento. No, $6.000 no. Estoy hablando de 18 millones de pesos semanales. No, eso me suena. No, ¿cómo va a costar un apartamento? En pesos me lo dieron. ¿Cómo va a costar un apartamento? Me lo dieron en pesos. Es más, es una persona que tiene propiedades allá. Eso le da, tiene Aurelio, propiedades allá. No me parece. De 72 millones al mes. No me parece creíble. Bueno, 72 millones, Aurelio, 72 millones son $15.000 mensuales. Mucho. Es decir, mensual. A no ser de que esté viviendo en un palacete, pero no da, supongo que no es cierto, estoy imaginando. 3 habitaciones, me dicen, 3 habitaciones. No da. Pues bueno, eso usted puede hacer ese dato fácil. Usted entra a Airbnb, Aurelio, y busca Estocolmo y pone y 3 habitaciones y ahí le encuentran los sitios. Usted puede verificar si es el sitio más exclusivo o no. En fin, eso lo puede hacer. Yo ya lo hice. El apartamento más caro durante un mes en Estocolmo, el más caro, vale 14 millones de pesos. Sí. El más caro de los que están anunciados en Airbnb. Las fotos lo muestran muy lindo, tiene una sala gigante y 3 habitaciones. Pero cualquiera, sean $15.000, Héctor, sean $3.000, vivir en Estocolmo es caro. Y lo que no sabemos todavía... No creo que le alcance el sueldo al presidente. Ahora supimos también que también es ciudadana europea, ¿no? Tienen que tener otros ingresos, claramente. Que yo no sé cuál es la doble nacionalidad que dice el presidente. Debe ser la italiana. Debe ser porque como él es italiano... Debe ser la italiana. Por extensión alguna cosa, pues ella también tiene pasaporte italiano, ¿no? Tampoco sabemos con certeza esa, Felipe, es una suposición. Pero la pregunta de fondo es, ¿y quién está girando? Y a cambio... ¿Y por qué tacharon 2 nombres en ese informe de la UIAF? ¿Qué son? No, los tacharon. Sí, son los nombres de unas personas que autoriza el presidente Gustavo Petro para hacer unos trámites ante uno de los bancos. Los tachan. Sí, pero veo en el mismo informe que dicen que Laura Sarabia y Angie Rodríguez, en esa condición, sacaban y le movían la plata personal al señor dato, presidente. Néstor. Hay decretos de la Cancillería nombrando a Verónica Alcocer como embajadora en misión especial cuando se había desempeñado en otro tipo de viajes, cuando todavía ni siquiera se había conocido todo esto de su separación. Por eso le digo, pero no la designan como primera dama, pues, los decretos sino como embajadora. Embajadora en misión especial. Pero Felipe, ¿y ese comisiones a la doctora Verónica del Socorro Alcocer García como embajadora en misión especial entre el 13 y el 14 de enero del 2023 en su calidad a la ciudad de Roma, Italia, con el fin de asistir a la audiencia que ha sido otorgada por su santidad el Papa Francisco? Este fue uno de los viajes. 9 de la mañana, 11 minutos.